Hola compañeros, nosotros somos los alumnos de la carrera médico cirujano de la FES Iztacala y en el siguiente video nosotros les vamos a hablar del paciente politraumatizado. Como objetivos de la clase tendremos que debemos de definir en qué consiste un traumatismo y sobre todo en qué consiste un politraumatismo. También va a ser conocer el impacto epidemiológico a nivel mundial y a nivel nacional, saber la distribución trimodal de las muertes traumáticas, explicar los principales mecanismos de lo que es la lesión traumática, identificar y comprender el esquema de manejo inicial para el paciente politraumatizado y explicar cada uno de los componentes de dicho esquema. Aquí está cómo nosotros abordaremos en orden nuestra presentación, empezando por una definición, después hablando de la epidemiología, la mortalidad, abordaremos también lo que es la hora dorada, los mecanismos de lesión y el esquema para la atención inicial. Empezando por definir politraumatizado o politraumatismo, vamos a ver que es una persona la cual sufre un traumatismo múltiple que va a afectar a varias regiones anatómicas u órganos. Ahora, sabiendo que es un traumatismo múltiple, entonces ustedes se van a preguntar qué es un traumatismo. Recordemos que el traumatismo es aquella lesión severa a nivel orgánico que va a ser el resultado de la exposición aguda a un tipo de energía, ya sea mecánica, térmica, eléctrica, química o radiante, que esta energía va a sobrepasar el umbral de tolerancia fisiológica. Hablando de su epidemiología, tenemos que el politraumatismo va a ser un problema de salud pública que también con frecuencia se da en la población económicamente activa. Y recordemos que esta población comprende a todas las personas que realizan algún tipo de actividad económica o que buscan alguna actividad económica. También el politraumatismo puede generar la muerte o alguna discapacidad y es algo que debemos de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque según la OMS produce aproximadamente 3.5 millones de muertes y 50 millones de lesionados anualmente llegan a desarrollar daños leves o incluso presentan secuelas severas. En el lado derecho nosotros podemos observar la distribución de la mortalidad por lesiones por causa mundial, en donde nosotros vamos a ver que el que va a tener más incidencia de las causas va a ser los traumatismos o los accidentes vehiculares o por tráfico, los cuales tienen un porcentaje del 23%. Después le van a seguir lo que se consideran como otros, los cuales van a incluir lo que es la sofocación, la asfixia, el ahogo, eh, mordeduras venenosas o mordeduras por animales, la hipotermia, hipertermia, y aquí también debemos de considerar los que son ocasionados por desastres naturales. Después vamos a tener al 15% con los suicidios, después están los homicidios, después las caídas y después tenemos otras causas que también nos van a considerar lo que es el politraumatismo. El traumatismo severo es la principal causa de muerte en personas de menos de 44 años aquí en México y a nivel mundial. Y como ya les había mencionado, siendo todavía los accidentes por vehículo automotor los que van a ocupar los primeros lugares. Estos también van a incluir lo que es el atropellamiento o la colisión. Y en cuanto a nuestro país, la INEGI durante el 2018 registró que fallecieron 16.035 personas
por accidentes por vehículo de transporte, lo cual va a representar un 2.2% del total de las defunciones registradas en este año, donde la cuarta parte, que es el 23.4% de las personas que fallecieron en accidentes de tránsito eran peatones. Así también la INEGI ha presentado comunicados de prensa en el 2019 en donde hace una distribución de igual manera porcentual de las defunciones por accidentes de transporte según el grupo de edad de la persona fallecida, en donde, como ya les comentaba, podemos ver que la mayoría de las personas se encuentran en el rango de 45 a 59 años, tomando un porcentaje del 18.1%. Y también se ha destacado que en los jóvenes dentro de 15 y 29 años, los accidentes de transporte a nivel mundial son la primera causa de muerte. Las causas vinculadas a dichos fallecimientos son los accidentes de motocicleta, los cuales tienen un porcentaje del 20.1%, seguidos por los peatones del 13.8% y los ocupantes de automóvil del 13.1%. De igual manera, tenemos otra distribución porcentual presentada por la INEGI de las defunciones por accidentes según el tipo de accidente y en donde ya dijimos que el mayor porcentaje se lo llevan los accidentes de transporte, después le siguen lo que es todas las demás causas externas, después se continuarían las caídas, el ahogamiento y el envenenamiento o exposición a sustancias nocivas, la exposición a lo que es el humo, fuego o llamas, y también están dentro las armas de fuego. Y después tenemos también la distribución porcentual de defunciones por accidentes de transporte según el tipo de accidente de transporte, en donde el mayor porcentaje son por accidentes de transporte terrestre. Después le continúan lo que son los peatones, los accidentes por peatón, los ocupantes de automóvil, los motociclistas, el ocupante de camioneta o furgoneta, los ciclistas y el ocupante de vehículo de transporte pesado. Hablando de lo que es la mortalidad, vamos a tener una distribución trimodal de las muertes traumáticas, en donde vamos a tener 3 picos. El primer pico va a tener una incidencia del 50%. ¿Y qué significa este primer pico? Significa que va a presentarse la muerte inmediatamente posterior al traumatismo, es decir, en los primeros segundos o minutos. En el segundo pico, este va a tener una incidencia del 30%, en donde también se le va a considerar como las muertes tempranas, y este va a ocurrir durante las primeras horas. Esto va a ser debido a una hipovolemia, un hematoma subdural e hipoxia. Y por último tenemos el tercer pico, que tiene una incidencia del 20%, también es conocido como muerte tardía, y se puede presentar hasta en días o semanas. Y esto va a ser debido a la sepsis y disfunción orgánica. Hablando de lo que es la hora dorada, se ha denominado como la hora de oro al tiempo que se tiene para atender en forma inmediata a un paciente traumatizado. Es algo que debemos de considerar para la hora del manejo de nuestro paciente politraumatizado. Y actualmente se mencionan que los 30 minutos son platino, considerando que los 10 minutos iniciales son importantes para la supervivencia del paciente. Hablando de lo que es el mecanismo de lesión, los mecanismos pueden ser de forma directa o indirecta. La directa va a ser cuando el agente traumatizante va a impactar directamente al órgano.
Y la indirecta va a ser en forma de contragolpe, de sacudimiento, por caídas de altura o de hiperpresión intraabdominal. Y la lesión puede ser de tipo cerrado o no penetrante, abierto o penetrante. También podemos encontrar lesiones como quemaduras, en donde ocurre cuando el paso de la corriente incendia las ropas o objetos cercanos a lo que es el paciente o a la víctima, o quemaduras eléctricas y químicas. O también podemos encontrar las lesiones por expedidos o proyectados de vehículo. En cuanto al trauma cerrado, vamos a tener lo que es el choque automovilístico, el de bicicleta, el de lesión vehículo peatón y las caídas o fracturas. Recordemos que el choque automovilístico va a ser o va a consistir en una triple colisión, la del vehículo, la del cuerpo y finalmente la de los órganos internos. El de la bicicleta, el sujeto va a ser eyectado del biciclo, por lo que las lesiones van a depender del patrón de movimiento que éste haga a la hora del impacto. Sin embargo, la contusión cráneoencefálica es casi siempre la que siempre se presenta, o la regla. La gravedad dependerá obviamente de la fuerza de impacto y de la protección con la que cuenta el sujeto, es decir, si cuenta con casco o no. La lesión del vehículo peatón consiste en la triada de Waddell, que esta va a implicar lo que es la fractura del fémur, el daño tóraco-pulmonar y el trauma cráneoencefálico. Y las caídas, que normalmente involucran fracturas, se dice que a mayor altura, mayor daño. A mayor dureza de la superficie de choque, mayor daño. El patrón de lesión está en función del primer sitio de contacto. No obstante, existe una distribución de fuerzas que pueden pues lesionar los órganos a distancia. Por ejemplo, lo que son las lesiones cerebrales por contragolpe. Y aquí vamos a tener una tabla de la distribución porcentual de las principales causas de defunción de los accidentes de transporte por grupos de edad según las causas de muerte. Entonces vamos a tener principales causas de muerte en los infantes, esto quiere decir menores de 1 año, que normalmente ellos van a tener mayor incidencia a los que son ocupantes del automóvil lesionado en un accidente de transporte. En los preescolares va a predominar que sea un accidente de peatón lesionado en accidente de transporte. En los escolares del rango de edad de 5 a 14 años predomina el peatón lesionado igual en accidente de transporte. En los jóvenes de 15 a 29 años va a predominar lo que son los motociclistas, el accidente de motociclista. El adulto de 30 a 59 años predominan el peatón lesionado en accidente de transporte y postproductiva, que son de 60 y más años, es decir, para arriba, vamos a tener que predomina igual el peatón lesionado en accidente de transporte. Y el esquema para la atención inicial en el paciente politraumatizado va a incluir lo que es la preparación, el triage, la valoración primaria ABCDE, con lo que es la reanimación inmediata de los pacientes con lesiones que amenacen la vida. Después tenemos los adjuntos a la valoración primaria y resucitación, que esto es prácticamente la reanimación, el examen de la necesidad de traslado de paciente, si es que lo necesita, la valoración secundaria, que esto ya implica la de cabeza a los pies y la historia del paciente, adjuntos a la evaluación secundaria. Después tenemos el monitoreo posterior a la reanimación continuada, que es la vigilancia, la evaluación y por último tenemos la transferencia a cuidados definitivos. En cuanto a la preparación, pues vamos a tener aquí o va a consistir en 2 fases.
la fase prehospitalaria y la fase hospitalaria. En donde la fase prehospitalaria de un paciente politraumatizado, nosotros debemos de notificar del arribo, mantener la vía aérea, tener la protección de la columna cervical, debemos de controlar hemorragia, inmovilización del paciente, debemos de hacer el triage y debemos de hacer un traslado inmediato. Hablando de la fase intrahospitalaria, esta va a consistir en tener preparada la área especial para la atención, tener también el equipo adecuado y que sea accesible, tener soluciones intravenosas, el equipo de monitoreo, un apoyo médico extra, el personal de radiología y laboratorio, la comunicación con el centro de trauma y la protección personal al médico. Después, pues vamos a hacer la clasificación de TRASH. Este va a ser un método de selección y clasificación de pacientes basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles para su atención, en donde vamos a tener el nivel de urgencia del 1 al 5, el tipo de urgencia, el color en el cual vamos a tener rojo, naranja, amarillo, verde y azul, y el tiempo de espera que va a depender del nivel de urgencia. Si nosotros tenemos un nivel de urgencia, va a ser un tipo de urgencia de resucitación, vamos a activar el color rojo y el tiempo de espera se tiene que ser de forma inmediata. En cuanto al nivel de urgencia 2, se va a considerar como un tipo de urgencia de emergencia, un color rojo, y el tiempo de espera debe de ser de 10 a 15 minutos. El nivel de urgencia 3 consiste en una urgencia, color amarillo, y el tiempo de espera es un poco más de 60 minutos. El nivel de urgencia 4 va a ser una urgencia menor o considerada como una urgencia menor, va a ser color verde y el tiempo de espera van a ser 2 horas. Y en cuanto al nivel de urgencia 5, se considera que no hay una urgencia, va a ser de color azul y tenemos un tiempo de espera de 4 horas. En cuanto al triage, debemos de considerar que van a estar los múltiples lesionados y aquellos que van a tener un accidente masivo por desastres. Una vez que ya tenemos nuestra preparación y que ya no hicimos nuestra clasificación de triage o ya hicimos el triage, lo que sigue, recordemos que era nuestra valoración primaria, en la cual van a consistir en ciertos pasos que nosotros debemos de seguir. Y va aquí a consistir en el sistema ABCDE. En la letra A, que significa airway, nosotros vamos a mantener la vía aérea y vamos a proteger lo que es la columna cervical. Este va a ser el objetivo de este primer paso. En la letra B, que significa breathing, nosotros vamos a asegurarnos de que haya una respiración y debemos de dar ventilación. En la letra C se refiere a circulación o circulation, en donde pues nosotros debemos de hacer el control de las hemorragias. Y la letra D de disability es la incapacidad o nosotros debemos de ver si hay incapacidad o valorar el estado neurológico. Y por último, la letra E o exposure se refiere a la exposición y control de la temperatura. En cuanto a la lesión cervical, este va a ser normalmente un paciente de trauma múltiple, en donde va a tener tanto lesiones cerradas como abiertas y estas se van a originar arriba de la clavícula o se van a presentar arriba de la clavícula. Y normalmente vamos a ver una alteración en el estado de alerta. En cuanto al seguimiento o a la valoración inicial, nosotros ya dijimos que debemos de mantener la vía aérea y sobre todo debemos de proteger la columna cervical. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no debemos hiperextender, no debemos hiperflexionar, ni tampoco debemos de rotar a nuestro paciente.
También nosotros nos vamos a asegurar de la permeabilidad, vamos a identificar la obstrucción en donde se esté dando la lesión. Debemos de realizar las maniobras mentón y mandíbula. Debemos de hacer la extracción de cuerpos extraños, el manejo avanzado definitivo de la vía aérea y nosotros debemos de tener una posición neutra de la columna cervical e inmovilizarla. En cuanto a lo que se refiere a la respiración, ventilación y oxigenación en esta lesión cervical, nosotros debemos de tener en cuenta que hay una exposición de cuello y tórax. Debemos de identificar las lesiones y administrar el oxígeno, ya sea por los métodos de mascarilla, canula orotraqueal o la oximetría de pulso. Y tratar obviamente las lesiones identificadas. A continuación vamos a ver algunas de las lesiones que se pueden encontrar que comprometan la adecuada respiración y ventilación, las cuales no vamos a profundizar ya que se abordan de mejor manera en la clase de trauma torácico. Estas son neumotórax a tensión. Esta se produce cuando el aire se acumula entre la pared torácica y el pulmón y aumenta la presión en el tórax, lo que reduce la cantidad de sangre que regresa al pulmón. En un neumotórax ordinario, la lesión del pulmón permite que cierta cantidad de aire entre en el espacio de la pleura. Típicamente, el aire deja de acumularse. Sin embargo, en el neumotórax a tensión, el aire continúa entrando conforme el paciente va respirando, con lo que aumenta la presión en el interior. El aumento de la presión reduce la cantidad de sangre que regresa al corazón, debido a que la sangre no puede forzar su regreso al corazón según circula por el tórax. Como resultado, el corazón tiene menos sangre para bombear, lo que ocasiona un shock. Estos efectos pueden ocurrir rápidamente, particularmente en personas que están conectadas a un respirador. Algunos de los signos radiológicos que podemos encontrar aquí es la hiperclaridad secundaria a un espacio interpleural, un desplazamiento mediastínico y ausencia de vasos entre el límite del pulmón y la pared torácica. El tratamiento en este caso es la descompresión inmediata mediante la inserción de una aguja de gran calibre en el segundo espacio intercostal en la línea media clavicular. El aire usualmente escapa debido a que la descompresión con aguja provoca un neumotórax simple y después se utiliza un tubo de toracostomía. También está el hemotórax masivo. El hemotórax masivo se puede definir como el acúmulo de más de 1.500 mililitros de sangre en la cavidad de la pleura o debido a 200 mililitros sobre hora de sangre en 3 a 4 horas por pleurotomía. Es considerada una complicación traumática grave y el principal objetivo del tratamiento es conseguir la estabilización del paciente e interrumpir la pérdida de sangre y extraer la sangre y el aire del espacio de la pleura. Esto se puede conseguir de la siguiente manera, que es introduciendo una sonda en la pleura mediante la pared torácica entre las costillas del paciente con el objetivo de drenar sangre y aire. La sonda permanece en el paciente y queda sujeta a succión durante días para volver a expandir el pulmón. En los casos en el que la sonda no pueda controlar el sangrado, el paciente necesitará una cirugía, que es la toracotomía, para interrumpir la hemorragia. Puede darse la situación en la que un pulmón subyacente se encuentre colapsado y esto puede derivar en una dificultad respiratoria grave. El neumotórax abierto, este se produce cuando el aire se acumula entre la pared torácica y el pulmón y como consecuencia de una herida torácica abierta. Cuanto más grande es la abertura, mayor es el grado de colapso pulmonar y la dificultad para respirar que tiene el paciente. Cuando las personas con una abertura no sellada en la pared torácica inhalan, la presión negativa generada por la inhalación succiona el aire hacia el espacio de la pleura. Y este procede de dos fuentes, que es la tráquea y la abertura de entrada en la pared torácica. Las aberturas más grandes pueden llevar a un colapso completo de pulmón. El tratamiento en estos casos es colocar apósitos para heridas seguido de colocación de un drenaje torácico, que es la toracostomía. Debe de ser un apósito estéril, rectangular y que se sujete firmemente solo por 3 lados.
Esto evita que el aire entre por la pared torácica al momento de la inhalación, pero permite que el aire pueda salir. Después se introduce el tubo de toracostomía para continuar drenando y permite que expanda el pulmón. La herida, dependiendo, va a necesitar una reparación quirúrgica. Esto va a depender de cada paciente. En cuanto al tórax inestable, este consiste en múltiples fracturas, generalmente más de 3 costillas adyacentes, que resultan en un segmento de la pared torácica que se separa del resto de la caja torácica y es un marcador de lesión del pulmón subyacente. La rotura de cada costilla da como resultado un segmento de la pared torácica que no está conectado mecánicamente al resto de la caja. Este segmento inestable se mueve paradójicamente, es decir, hacia afuera y hacia adentro durante la respiración y durante la inspiración respectivamente. Los pacientes están en alto riesgo de complicaciones respiratorias, principalmente debido a la gran cantidad de fuerza necesaria para respirar, y esto puede producir una contusión pulmonar subyacente, además de que el movimiento paradójico del tórax inestable aumenta el trabajo respiratorio y el dolor de la pared torácica, y este dolor tiende a limitar la inspiración profunda. En cuanto a su tratamiento, este va a necesitar una administración de oxígeno humidificado, también los analgésicos para ayudar a mejorar la ventilación, ya que disminuye el dolor y permite a los pacientes tener una inspiración más profunda, y se debe de monitorear el estado del volumen, ya que puede producir un daño por la hipoxia. El taponamiento cardíaco. Esta es una afección grave que ocurre cuando se acumula líquido o sangre en el espacio pericárdico. El exceso de líquido hace presión sobre el corazón e impide que bombee suficiente sangre al resto del cuerpo. El taponamiento cardíaco es potencialmente mortal y causa choque e insuficiencia de los órganos. El tratamiento en este caso es la extracción de sangre o líquido situado alrededor del corazón. Esto se debe de tratar de manera inmediata utilizando una aguja para eliminar la sangre o el fluido acumulado. Esto con una pericardiocentesis. Si la pericardiocentesis no puede extraer suficiente líquido, se debe de hacer una toracotomía y posteriormente una pericardiotomía para drenar todo el líquido. Continuando con los pasos de la evaluación primaria, tenemos a la letra C, que es la circulación y el control de la hemorragia. Aquí debemos de identificar la hemorragia exsanguinante, hemostasia externa. Aquí se debe de realizar una compresión para tratar de detener el sangrado si es que se presenta. Se debe de pensar en una posible hemorragia interna dependiendo de los signos y síntomas que presente el paciente. Se deben de buscar los signos de choque hipovolémico. También realizar acceso venoso con un calibre del número 14 a 16 por arriba y por abajo de la lesión. Perfusión de líquidos, principalmente cristaloides y derivados de sangre. Y si es necesario, en cada paciente se puede hacer un catéter central. En cuanto a la letra D y E, la D se refiere a la exploración neurológica. Esta se va a evaluar con la escala de coma de Glasgow, que más adelante vamos a ver, y también con la respuesta pupilar. La E se refiere a la exposición y se debe de prevenir la hipotermia. Se debe de desvestir al paciente y revisarlo para identificar todas las lesiones posibles, pero evitando la hipotermia, como ya comenté. Algunas consideraciones para la evaluación inicial son la toma de gasometría arterial, el monitoreo hemodinámico continuo, la colocación de sonda nasogástrica y transuretral, los estudios radiológicos, como es el anteroposterior de tórax, anteroposterior de pelvis y lateral de columna principalmente, un ultrasonido abdominal y o lavado peritoneal diagnóstico, además de una valoración continua. En cuanto a la valoración secundaria, esta consiste en una evaluación sistemática en donde se buscan lesiones asociadas al trauma, las cuales siempre irán asociadas al diagnóstico y tratamiento definitivo de las lesiones descubiertas. Algunos puntos claves son que esta podrá iniciar posterior al término de la valoración primaria, no antes. Esta está integrada por la historia clínica y la exploración física minuciosa y exhaustiva,
que lo principal en este caso. Si existe un estado de deterioro del paciente o inestabilidad, se debe de detener la valoración y estabilizar al paciente. Aquí se van a hacer pruebas confirmatorias del diagnóstico y se determina el tratamiento de forma individual y especializada. Ahora, ¿qué conforma a la valoración secundaria? La historia clínica, como ya les comenté. Primero, la anamnesis. Se debe de tomar en cuenta los siguientes antecedentes básicos: las alergias, los medicamentos que consume normalmente el paciente, si llega a tener una patología previa, libaciones y último alimento, su ambiente y eventos relacionados al trauma, el mecanismo de trauma. Este se refiere si fue un trauma cerrado, penetrante, quemaduras, congelamiento y medio ambiente peligroso. En el examen físico se debe evaluar la cabeza, cuello y columna cervical, tórax, abdomen, pelvis, periné y extremidades, que más adelante vamos a ver con más detalle. Y por último se van a ver los cuidados definitivos y la reevaluación del paciente. En cuanto a la evaluación de cara y cuello, aquí se va a explorar en busca de laceraciones, contusiones o fracturas. También en una evaluación oftálmica se debe de evaluar la agudeza visual en ambos ojos, el tamaño pupilar, hemorragias conjuntivales, edema de papila, lesiones penetrantes y luxación de cristalino. También se debe de tomar en cuenta la palpación de las estructuras óseas, la evaluación de la oclusión, el examen intraoral y la evaluación de los tejidos blandos. Y para la evaluación de las pupilas, tenemos diferentes tablas como esta que nos pueden indicar en dónde está la lesión y qué fue lo que posiblemente la provocó. Si se encuentran unas pupilas mióticas reactivas, la lesión generalmente es diencefálica y se debe a una etiología de lesión hemisférica bilateral o una herniación transtentorial inicial o coma metabólico. Las medias no reactivas, la lesión está en el tegmento mesencefálico ventral y generalmente se debe a una herniación transtentorial establecida, hipotensión o hipotermia severa, lesión vascular, intoxicación con barbitúricos o intoxicación fluxinolicona. Las puntiformes reactivas, esto se debe a una lesión en la protuberancia y se debe a intoxicaciones por opiáceas o a hemorragia en la protuberancia. La midriasis unilateral reactiva es una lesión periférica del tercer par y generalmente se debe a una herniación uncal o transtentorial. La midriasis bilateral reactiva, la lesión está en el tectum mesencefálico dorsal y se debe a una herniación transtentorial inicial, anoxia cerebral grave, intoxicación anticolinérgicos, atropina, intoxicación con cocaína o anfetaminas y uso de simpaticomiméticos. Y la miótica unilateral reactiva. Aquí la lesión es hipotalámica o simpático cervical y generalmente se debe a una herniación transtentorial. En cuanto a la evaluación del cuello y columna cervical, aquí se evalúan las partes blandas, se debe de buscar laceraciones o algún tipo de herida, si existen hematomas y si existe algún patrón como el de cinturón de seguridad. Se deben de evaluar los pulsos y los soplos carotídeos. Se evalúa la posición de la tráquea, si hay efisema subcutáneo, fractura laringea, hemorragia activa o signos de IT. Se debe de descartar una fractura inestable. Se determina el estado del paciente, si existe algún déficit neurológico, y en donde se determina si hay hemiplegia, cuadriplegia, hiposensibilidad en los dermatomas y verificar la respiración del paciente. De esta forma se verifica si existe lesión en las raíces nerviosas cervicales. Se pueden utilizar radiografía o TAC para comprobar el estado y de esta manera determinar si existe fractura o luxación o algún otro tipo de lesión. En el tórax, la evaluación va a incluir la inspección, palpación, auscultación y percusión del pecho y una radiografía del tórax. La evaluación visual del tórax anterior y posterior y se debe de verificar si existe alguna contusión o hematomas. La evaluación completa de la pared torácica requiere la palpación de todo el pecho, incluyendo las clavículas, costillas y el esternón. En la auscultación, en lo alto de la pared anterior del tórax,
para el neumotórax y en las bases posteriores para el hemotórax. También se evalúan los ruidos cardíacos de baja intensidad. La percusión del tórax demuestra una hiporresonancia en muchas ocasiones o un sonido mate. También se debe de determinar la presencia de dolor, disnea e hipoxia. En el abdomen se debe de hacer una inspección superficial abdominal y de flancos. Se debe de buscar alguna laceración, contusión o equimosis. También se debe ver si el abdomen del paciente es blando o rígido. Se debe de buscar datos de shock hipovolémico, ya que generalmente esto se debe a una lesión intraabdominal grave y se deben de solicitar estudios para corroborar esto. También se necesita determinar la existencia de una presencia de marca de cinturón de seguridad, signo de rebote, protección abdominal o distensión. Los factores que pueden alterar estos parámetros es la intoxicación alcohólica, drogas, lesiones cerebrales o de la médula espinal. Es importante decir que la ausencia de sensibilidad abdominal no descarta una lesión y generalmente del 80 al 90% de los traumas son cerrados en el abdomen y menos del 40% son traumas penetrantes. En el perineo se debe de inspeccionar en todos los pacientes para descartar cualquier lesión y esto es esencial para todos los casos de politrauma. Se debe de realizar de manera más minuciosa si el trauma está asociado con lesión en los uréteres, lesión rectal penetrante y se debe de verificar si hay sangre macroscópica que generalmente se debe a una lesión intestinal, una próstata elevada por una lesión ureteral, un tono anormal del esfínter por una lesión de la médula espinal, dolor, hematoma o trozos óseos por una fractura de pelvis y realizar el examen vaginal en todas las pacientes con trauma vaginal, que generalmente llegan a presentar dolor abdominal bajo, lesión perineal y fractura pélvica. En cuanto a las extremidades, se debe de hacer una inspección y palpación de longitud total de las 4 extremidades en busca de la sensibilidad, deformación, una limitación del rango de movimiento y evaluación del estado neuromuscular. También la equimosis de pelvis o sensibilidad del anillo pélvico puede indicar inestabilidad e inmovilización. Se debe tomar una radiografía de todas las extremidades y se da especial atención a las fracturas abiertas, si es que esta se presenta. Se determina si existe síndrome compartimental postraumático. Algunos de los auxiliares de diagnóstico que se pueden utilizar son radiografía de columna cervical, torácica, pelvis y extremidades, ultrasonografía, TAC, resonancia magnética, angiografía, endoscopía y broncoscopía. Para la evaluación neurológica del paciente se va a utilizar la escala de Glasgow, una revisión de la columna, los dermatomas, los esfínteres anales, fuerza y sensibilidad. Para la escala de Coman de Glasgow se debe de tomar en cuenta 3 apartados principales, que es la apertura de los ojos, la respuesta verbal y respuesta motora. Cada uno de estos apartados se va a evaluar del 0, que es el nivel más bajo, hasta el 5, que es el nivel más alto. Y en la gravedad de los traumatismos cráneoencefálicos, si tiene una puntuación total entre 3 y 15 se considera leve, de 9 a 12 es moderada y abajo de 8 se considera un traumatismo grave. La fuerza se mide mediante la escala muscular de Daniels, que igual evalúa con una puntuación del 0 al 5. El 0 es una ausencia total de la contracción, el 1 una contracción pero sin movimiento, el 2 es un movimiento que no vence a la gravedad, el 3 es un movimiento completo que vence a la gravedad, el 4 es un movimiento con resistencia parcial y el 5 es un movimiento con resistencia máxima. Y para la evaluación de lesiones de columna podemos encontrar signos de lesión característicos como es el déficit sensitivo y déficit motor, que este va a variar dependiendo de la localización de la lesión. Por ejemplo, si tenemos una lesión en C5, va a haber un déficit sensitivo en la cara lateral del brazo y un déficit motor en los músculos deltoides, supraespinoso, infraespinoso y romboides. Y estos déficits van a depender de la altura de la lesión que presenta.
En la columna se debe de hacer una correlación entre las manifestaciones clínicas, la localización y la extensión. Hay que evaluar la integridad de la columna e identificar los niveles de la lesión de acuerdo a los signos clínicos. Aquí se puede encontrar una pérdida de la sensibilidad con distribución suspendida en banda, un nivel sensitivo en el dorso o dolor a la altura de la lesión, déficit motor o trastorno del esfínter y los signos de Lemit. Si hay una afección cervical alta, es decir, de C1 a C5, generalmente hay una afección de la sustancia blanca, que es un síndrome de disfunción respiratoria autónoma. Esto asociado a la dificultad respiratoria severa puede poner en riesgo la vida del paciente. Y si hay una afectación cervical baja torácica alta, que es de C6 a T2, generalmente vamos a encontrar una asociación a un síndrome de Horney unilateral que afecta autonómicamente. En el esfínter anal se evalúa la fuerza y sensibilidad. Si hay una lesión localizada de L1 a L2 o en el segmento medular de S2 a S5, se puede encontrar una alteración de la sensibilidad en la región de silla de montar, anestesia perianal bilateral, compromiso de los esfínteres vesical, anal y sexual, escasa o nula afectación motor y una conservación de los reflejos osteotendinosos. En cuanto a los cuidados definitivos, estos se van a realizar dependiendo de la condición y lesiones de cada paciente. Se puede hacer un traslado y referencia a un centro de atención capacitado en caso de que en el hospital no se tengan los equipos adecuados para las lesiones del paciente, una hospitalización, cirugía o el ingreso a unidad de cuidados intensivos, y se debe de cuidar a la limitación de la discapacidad y la rehabilitación. En cuanto al manejo, resumiendo lo que acabamos de ver, se debe de hacer en cabeza, el examen físico se debe de centrar en la fractura o algún hundimiento y los signos de trauma. Los procedimientos que se van a hacer en este caso es una aspiración de secreciones y, si es posible, la colocación de una sonda nasogástrica y hemostasia compresiva. En el cuello se va a checar la tráquea, las venas yugulares y la columna cervical. Se debe de hacer una inmovilización y atención del TC. En el tórax se debe de buscar si hay neumotórax, tórax inestable, hemotórax o contusión pulmonar. Y aquí se va a hacer un drenaje torácico, soporte ventilatorio y drenaje de TC. En el abdomen se debe de buscar una lesión abdominal de una víscera hueca o maciza y un shock hipovolémico. Aquí se va a hacer un soporte hemodinámico. En la pelvis, peroné y el recto se debe de buscar fractura, shock hipovolémico o signos de lesión ureteral. Aquí se va a colocar una sonda vesical o una función suprapúbica. También se va a brindar un soporte hemodinámico. En los miembros se debe de revisar si hay fractura, daño vascular o daño nervioso. Y se va a hacer una tracción e inmovilización. En la espalda se deben de revisar las apófisis espinosas de la columna y las pruebas complementarias. Se va a hacer un volteo con movilización en bloque de tablero espinal y una preparación para la movilización definitiva. Y por último, la exploración neurológica se va a checar las pupilas, la escala de Coma de Glasgow, los pares craneales, la movilidad, sensibilidad y signos de lesión medular. En cuanto a los procedimientos, se va a inmovilizar, se va a tratar para HIC, se van a hacer pruebas complementarias y un drenaje de hematomas si es que los hay. Y ya por último, para la reevaluación se debe de checar los signos vitales, que es la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y el tipo de respiración y pulso. También se va a revisar la temperatura. Se va a checar la oxigenación y se va a determinar si usa o no puntas nasales, mascarilla y el tanto por ciento de oxígeno que se debe de administrar. Se debe de ver la administración correcta de soluciones, administración correcta de medicamentos, mantener un buen control de la diuresis, tratar el dolor, tratar el estado de ansiedad, si es que presenta, o un estado de analgesia, determinar los signos de alerta para el paciente
Y el tiempo estimado de este puede ser de 20 a 30 minutos durante la primera hora y las siguientes 2 horas. Y si el paciente se mantiene estable de 40 a 45 minutos posterior, después se va a hacer la revisión cada hora o en su defecto en cada turno. Y eso sería todo.